Hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy estaré presentando la primera estrategia en la cual podemos obtener un beneficio de hasta $10 diario. Si eres nuevo en nuestro canal o si no conoces el funcionamiento del broker en la cual estaremos implementando esta estrategia, pues te invito a que cheques el primer tutorial que ya puedes encontrar en la lista de reproducción dedicado a Derif en nuestro canal de YouTube. Ahora bien, a lo largo del tutorial, independientemente de la explicación que les estaré mostrando acá, también es muy necesario que chequen las recomendaciones finales que les estaré brindando sobre esta estrategia para tratar de obtener el máximo de los beneficios, disminuyendo por supuesto el riesgo a correr. Como ya les comentaba en el tutorial anterior, dentro de Derif estaremos trabajando principalmente con nuestros dos productos estrellas. En el primer caso tenemos al Derif Bot, que es donde estaremos trabajando con todos los bots de trading que próximamente también estaremos presentando, y en este segundo caso tenemos al Smart Trader, que es donde estaremos trabajando con todas las estrategias. Al darle clic, esta será la ventana donde estaremos desarrollando la mayoría de las estrategias. Ahora, como yo estoy grabando el tutorial un fin de semana, prácticamente todos los mercados se encuentran actualmente cerrados, pero gracias a Derif y las ventajas que nos ofrece de los índices sintéticos, tenemos la facilidad de operar o de abrir nuestras operaciones las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. Ahora, para empezar a trabajar, primeramente es necesario configurar nuestra estrategia. Para ello, en primer lugar, nos dirigimos hacia esta pequeña ventana y dentro de ella nos encontramos dentro del apartado de derivados. Dentro de derivados seleccionamos la opción de sintéticos y acá buscamos la opción que dice índices continuos. Como pueden ver, acá tenemos los índices de volatilidad que van desde 10 a 1 segundo hasta un máximo de 100 a 1 segundo. Ahora, algo importante a tener en cuenta es que estos índices no corresponden a los mercados convencionales. Estos índices de volatilidad corresponden más bien a un conjunto de mercados subyacentes elaborado por Derif. Entonces, ya una vez aclarado esto, sencillamente quedaría seleccionar cuál de los índices estaríamos utilizando. Para los futuros tutoriales tenemos también varias estrategias con varios de estos índices. En este caso nos estaremos enfocando para esta estrategia en específico en el índice de volatilidad 10. Ya una vez le dé clic, también quedaría seleccionar cuál de las estrategias estaríamos utilizando. En este caso, para este tutorial estaremos utilizando la estrategia dentro de dígitos de par e impar. No se preocupen que ahora les estaré explicando cómo es que funciona. Como pueden observar, también ha cambiado la ventaja. En estos momentos de seleccionar par e impar, tenemos para operar dentro de los dígitos par y tenemos para hacer también compras dentro de los dígitos impares. Ahora, dentro de la duración ya estará seleccionado automáticamente a un tick. Un tick en teoría corresponden a 2 segundos. Si nos vamos hacia el apartado de gráfico, vemos que en este caso en el índice de volatilidad 10 tenemos a un tick, tenemos cada 2 segundos es que se va moviendo este gusanito de acá. Sin embargo, si nos vamos al índice de volatilidad 10 a 1 segundo, vemos que acá, independientemente del cambio del mercado, también se vuelve un poco más agresivo. Entonces, resumiendo, un tick en un mercado normal corresponden a 2 segundos o prácticamente serían también 2 movimientos. Sin embargo, en un mercado de 1 segundo sí corresponde un tick el equivalente a 1 segundo. Que esto es también importante que lo tengan presente. En el caso de inversión, anteriormente Derif utilizaba, a diferencia de otros brokers, un mínimo de 35 centavos. En estos momentos el mínimo para invertir empieza desde 40 centavos. Ahora, ya una vez configurada la estrategia, sencillamente pasaremos a la explicación. Como pueden ver, nosotros estaremos ganando el contrato, o sea, ganando esta operación si al seleccionar par corresponde también a este último dígito que están observando acá. Por ejemplo, si yo en este momento selecciono la compra de dígito par y luego de un tick me quedaría, o sea, luego de un movimiento saldría un dígito par. En este caso los dígitos pares corresponden de 2 a 0, entonces estaría ganando
esa operación. En cambio, si al ejecutar esta misma operación, en vez de salir un número par, en este último dígito saldría un número impar, entonces estaría perdiendo esa operación. Y lo mismo sucedería en la compra de impar. Para ganar este contrato, sencillamente este último dígito debería de ser impar. Entonces, chicos, la estrategia será la siguiente: nosotros estaremos abriendo operaciones en el dígito par después de que salgan dos dígitos pares consecutivos en este último dígito que ya les había mencionado anteriormente. De igual forma también será lo mismo, pero en este caso estaríamos abriendo operaciones en impar luego de que consecutivamente sean dos dígitos impares, ¿ok? Ahora, ¿esta estrategia es 100% segura? No, de hecho ninguno de los bots, ninguna de las estrategias que les estaré compartiendo es 100% segura, pero siempre y cuando tengas una meta clara, tengas un objetivo de los beneficios que quieras alcanzar diario, siempre podrás obtener muy buenos resultados dentro de Deriv. Ahora, en caso de pérdidas, o sea de que perdamos esta primera operación, estaremos utilizando la martingala. La martingala, para aquel que no lo conoce, se trata de multiplicar el monto inicial para tratar de recuperar esas pérdidas que tuviste, pero además también obtener un beneficio. En mi caso no estaré utilizando la martingala tradicional, sino más bien estaría multiplicando esa pérdida por 2.1, y el porqué de esto lo estarán viendo en los próximos minutos. Acá les voy a estar dejando esta tablita de acá que corresponden a cuánto nosotros requeriríamos para realizar hasta 8 martingalas seguidas, ¿ok? Al menos si quieres lograr el objetivo de $10 diarios, tendrías que tener en la banca, como pueden ver acá es la cuenta real, en la banca un mínimo de al menos 150 o 160 dólares para estar preparados a realizar 8 martingalas. No obstante, no se asusten porque generalmente en esta estrategia no suele pasar de 3 a 5 martingalas. Bien, entonces chicos, ya les expliqué sobre la estrategia, ya les expliqué sobre cómo configurarla y ya les expliqué en caso de pérdida cómo utilizar la martingala. En estos momentos solo me quedaría empezar a abrir mis operaciones, por supuesto esperando también una buena entrada para entonces subir esa cuenta y tratar de cumplir mi objetivo de $10 diarios, ¿ok? Are you singing as I step from afar? I once knew someone who would sing where you are. Pumba, ya aquí tengo mi primer dólar. ¿Y por qué decido utilizar en este caso para lograr ese primer dólar? No, afortunadamente no sufrí ninguna pérdida, pero porque yo comenté hace unos minutos atrás que estaría utilizando la martingala de 2.1 en vez de la martingala convencional. Esta operación me va a estar generando el 90% de lo que yo tenga invertido acá. En este caso yo tengo invertido, o sea, en cada operación voy a estar abriendo 40 centavos, por tanto de cada operación voy a tener una ganancia neta de 36 centavos. ¿Okay? Si esta estrategia me brindase el 100%, entonces sí podría tranquilamente trabajar con la martingala ordinaria de solamente multiplicar por 2, pero recuerde que en este caso con esta martingala voy a tratar de recuperar lo que había perdido y además también obtener la misma ganancia de ese 90%, ¿ok? Entonces chicos, ya tengo el primer dólar realizado. Por tanto, ahora para no extender mucho más el tutorial de lo que ya tenía planificado, entonces estaré acelerando esta parte y trataré de hacer ese beneficio diario.
Ok chicos, como pueden observar, recién acabo de cumplir la mitad de mi meta. En realidad creo que fueron un poco más de $5. Sin embargo, he aquí la primera recomendación para tratar de obtener el mayor de los beneficios, disminuyendo el riesgo que tenemos que ya correr dentro del broker. La primera recomendación es que si tienes una meta, en este caso, o teniendo en cuenta esta estrategia de $10 diarios, te recomiendo que esos $10 lo dividas en dos. O sea, en la mañana puedes hacer $5 y en la noche puedes hacer los $5 restantes. Si pudieron notar, tuve que realizar hasta 5 martingalas seguidas, ok. Entonces esta recomendación es precisamente para ello, para tratar siempre de disminuir el riesgo que debemos de correr. Ahora en el próximo tutorial estaré liberando el primer bot, el cual nos permitirá realizar toda esta operación, pero de manera completamente automática, ok. Entonces ya para hacer un retiro sencillamente le doy clic en el apartado de cajero y acá sencillamente le doy clic en el apartado retirar. Como pueden ver, para una mayor seguridad debo también confirmar un correo electrónico, el cual me estará enviando hacia mi email. No se preocupe que esto es de manera instantánea y solo se utiliza para verificar la solicitud de retiro. Como pueden ver, en este caso sencillamente le dan clic en el botón que les solicitan, y si es como en mi caso que ese botón no les funciona, pues solo quedaría copiar esta dirección y pegarla en una nueva ventana. Acá, como pueden ver, por este retiro no me estarían cobrando comisión, y una vez ya configurada la billetera quedaría solo confirmar ese retiro. Para ello solo quedaría darle clic en el botón retirar. Como bien indica acá, el retiro podría demorar hasta 24 horas. Por lo general suele demorar entre 3 a 6 u 8 horas. No obstante, estaré pausando el vídeo y lo retomaré una vez ya ese retiro esté acreditado. Ok chicos, como pueden apreciar, ya me han enviado esos fondos, o sea, ya me notificaron al correo, y también justo es el mismo retiro que ya compartí junto con el informe de pago en nuestra comunidad en Telegram. Como pueden notar, por este retiro no me cobraron ninguna comisión y tuvo una demora de aproximadamente unas 10 horas. Esto se debe a que los retiros durante los fines de semana por lo general también suelen durar un poco más, ¿ok? Hasta aquí el tutorial de hoy. Si el video le gustó, déjame un like, suscríbete a mi canal, comparte, comenta y toca la campanita para que no te pierdas los próximos videos tutoriales de cómo generar ingresos por internet que estaremos subiendo. Recuerda que podrás encontrar mucha más información referente a Derif en la lista de reproducción que hemos creado en nuestro canal de YouTube. Nos deseo excelentísimas ganancias a todos y chao chao. The birds have just begun.